Padre bueno y santo, te damos muchas gracias por reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra y te queremos pedir especialmente que sea tu Santo Espíritu el que guíe a Miguel para que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, sabiendo que la palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y Señor, especialmente te pedimos para que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros ojos para que escuchemos tu palabra con la actitud correcta, sabiendo que ella tiene el carácter eterno que tú tienes. Y te pedimos que tú derribes cualquier argumento de nuestra parte que se pudiera levantar ante ella. Todo esto te lo pedimos agradeciéndotelo de antemano, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Del... Bueno, les voy a pedir que pongan en silencio sus micrófonos porque por ahí había un ruido de alguien. Luego empieza. Correcto. Bien, pues miren, hoy recuerden que estábamos viendo precisamente la perfección de Dios y la primera parte del estudio fue precisamente la introducción de este tema, donde nosotros vimos que Dios es hermoso, es perfecto y es Dios sobre todas las cosas. Entonces, el hecho de que Dios sea Dios sobre todas las cosas es para nosotros un hecho importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él y sobre todo saber que Él no cambia, que su carácter es perpetuo y que Él sobre todo nos ama, está al pendiente de su creación. Recuerden que nosotros como su creación somos la parte más importante para Él. Nos dio su semejanza, eso lo demuestra, a diferencia de todos los otros seres, y nos dio el libre albedrío. Entonces, pues, gracias a Dios por eso. Y luego, pues, vemos que a lo largo del tiempo, la iglesia, lo que vimos la vez pasada, es precisamente nuestras ganancias y pérdidas. La iglesia se ha concentrado en cosas que no debe, en lugar de depender de Dios, de su palabra, de su poder y de su gracia, basarse en los principios, pues ha dependido de sí misma y esto ha perturbado, o más bien dicho, afectado al evangelio, lo ha infestado con falsos conceptos y esto ha hecho que mucha gente no se salve. Parte de esto también sabemos que el opositor lo ha propiciado. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno y él pues ha preparado que el ser humano se oponga a Dios, se rebele en contra de él. Entonces toda alma que no busca a Cristo y se somete a Dios está cautiva a la voluntad del diablo y aunque no lo sepa, pues va a final de cuentas a ver en su vida los frutos del diablo, que es la rebelión contra Dios. Y tristemente esto vemos en la humanidad, cómo esto va en aumento. Por eso es que hoy más que nunca se necesita que vivamos la veracidad de la palabra de Dios. Y pues bueno, el subtema que vamos a ver hoy se llama conciencia, falta de conciencia de lo eterno. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros, es importante hacer notar, es que nosotros naturalmente fijamos nuestros ojos en las cosas de esta vida, en todo aquello que pasa y acontece, en los deseos de esta vida, como dice la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, como dicen en 1 Juan 2, 15 y 16. Y esto ha propiciado que perdamos precisamente esta conciencia de la eternidad de Dios. Entonces, hemos perdido la conciencia de un Dios invisible y de su eternidad. Recuerden, como estamos viendo en el estudio de la zarza, Dios siempre se va a revelar de diferentes maneras, va a hablar de muchas formas también, pero es que nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, este Dios invisible siempre ha dado una manifestación de su presencia, de su poder, y esto es precisamente a nosotros como iglesia, y sobre todo teniendo ya una relación entre
hijos y padre, que es donde nosotros tenemos que aprender a verlo a través de su palabra. Recuerden que la palabra es la revelación de Jesucristo y a través de ella nosotros vamos a conocer el carácter de Dios, cómo piensa Él, cómo Él sí siente también y muchos otros aspectos de su naturaleza y de su personalidad. Entonces, si nosotros vemos que este mundo está, por decirlo de alguna manera, demasiado en nosotros y eso nos ha hecho perder la conciencia de Dios. Si tú te ves a ti mismo a la luz de todas las circunstancias, como es natural en el ser humano, estás perdiendo la conciencia de la existencia de Dios y la conciencia de que el futuro es eterno. Así que la primera trampa en la que la humanidad ha caído es que ha fijado sus ojos en lo temporal y no en lo eterno. Recuerden apagar sus micrófonos, se ven todos apagados, y no en lo eterno, ¿sí? Y pues esto propicia que además el ser humano se olvide de Dios, que pierda su conciencia de Él y de su existencia. Y si nosotros tenemos una conciencia muy, podríamos decir, tenemos una conciencia muy limitada de esto, por ejemplo, cuando alguien muere. Sin embargo, cuando alguien muere, pues estamos viendo, como dice Eclesiastés, tenemos que ponerlo en nuestro corazón porque un día todos vamos a morir. Y esto es precisamente la realidad. Hace rato estaba viendo yo una entrevista que consiguió una persona del CNN, de este narco que asesinó a un agente de la DEA. Él dice que no tiene culpa, dice que no hizo nada malo y muchas cosas. Se pone como inocente a pesar de que ya tiene 32 años en prisión. Lo más triste de este hombre es que perdió la vista, está casi sordo, tiene neumonía, tiene que andar en silla, le han hecho quién sabe qué tantas operaciones, y él dice, ya lo único que me espera es morirme. Y yo me puse a pensar, ¿cómo el mundo engaña a las personas con sus principios? Me puse a pensar en cómo entran los afanes en la vida de las personas por la ambición de poder, por la ambición de dinero, que pierden precisamente esta conciencia. Y el resultado es cómo este hombre acabó. Este hombre tiene como 75 años y él ya no tiene ninguna esperanza más que morirse. Y mencionó en esta entrevista que todos los que estaban contemporáneos a él prácticamente están muertos. Entonces vemos cómo los afanes de la vida ciegan, pero muchas veces también nos privan de tener una vida tranquila y una vejez tranquila en compañía de nuestros seres queridos, porque eso era lo que él le pensaba, que ya no tuvo contacto porque le prohibieron visitas ni con sus hijos, ni con su esposa, y menos ahora con sus nietos, y con la angustia de que su esposa le quitaron todo y nunca le devolvieron nada, cayeron en una pobreza extrema. ¿Cuánto perdió este hombre por vivir en un rato de codicia y seguir el mal camino? Y nosotros vemos también tristemente que la iglesia en general también ha perdido precisamente esta conciencia divina de la presencia de Dios y de su majestad. O sea, cuando nosotros nos presentamos ante una persona importante, siempre nos impone por su rango o por ese estatus que tiene, que es más importante que nosotros. Imagínense Dios cómo debería imponernos, que esto ya lo estuvimos platicando un poco la vez pasada. Pero en la actualidad, las iglesias han perdido esta conciencia y en un sentido ven a Dios como un igual. El poder de ese Espíritu Santo, por no vivir en la palabra, pues ha ido disminuyendo o se ha anulado, y esto trae como consecuencia el extravío. Lo primero que sucede con una iglesia cuando empieza a salirse del camino de la voluntad de Dios es que contristan al Espíritu Santo. Recuerden, no contristéis al Espíritu, y también dice, no apaguéis el Espíritu, que es la próxima consecuencia de ignorar a Dios y de no tener conciencia de su majestad. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya el Espíritu se apaga? Ya no hay luz. Entonces ya todos van a seguir
sus propios caminos. El camino de los líderes, que por no tener una guía clara de lo que es Dios, de lo que Dios dice, no tener temor de Dios ni de su majestad, ni de tener conciencia que un día darán cuenta a Dios de él, siguen sus propios caminos, buscan sus metas temporales y no se dan cuenta que ignorar a Dios les está trayendo como consecuencia una catástrofe eterna. Porque la consecuencia de esto es, si no se predica la palabra como debe de predicarse, no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, entonces ellos y las congregaciones van directito al infierno con falsas conversiones, con falsos motivos de seguridad, y pues esta culpa empieza precisamente por los líderes del pueblo, por los líderes de la iglesia. Esto le pasó a Israel en tiempo pasado, aquella nación que nosotros conocemos, amamos y oramos por ella, que los profetas y los sacerdotes, el gozo de vivir para él, se fue haciendo algo cotidiano, monótono, perdieron el entusiasmo, y al perder el entusiasmo, pues empezaron a poner su corazón y su mente en cosas temporales. Y lógico que cuando una persona quita los ojos de Dios, los va a poner en el pecado. O sea, recuerden, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, la única manera en la que una iglesia se puede mantener bien es teniendo los ojos puestos en Dios, con la conciencia de su majestad y su poder, y quitarlos los va a llevar a la banca rota. En lugar de conocer todos los líderes de Israel la ley y enseñarla al pueblo, la fueron menospreciando, luego la despreciaron y luego se convirtieron en peores pecadores que las personas que acudían a ellos. En lugar de a enfrentarlos, levantar convicción, de corregirlos para que dejaran el pecado, no tuvieron ya ese discernimiento y entonces les respondieron palabras que la gente quería oír, que es lo que pasa ahora en las iglesias actuales, y se aprovecharon de ellos. En lugar de poner los ojos en Dios y en su provisión, ellos tomaron por su propia cuenta todo este tipo de cosas en sus manos y oprimieron al pueblo, etc. Lo vemos, por ejemplo, en los hijos de Eli, como en ese estudio que Mauricio nos hizo favor de compartirnos hace poco. Cómo abusaban de las mujeres, no seguían los protocolos de los sacrificios, y este pecado llegó a los ojos de Dios y fue tan grande que Dios decidió quitarles la vida, y fue una tragedia para pues, toda la familia. Dice Miqueas 3, del 1 al 4. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Es como si esto le estuviera diciendo Dios hoy a la iglesia. La gente quita los ojos de Dios, los pone en sí misma, viven para sí misma, buscan la autosatisfacción en lugar de ver el bien de los demás, y esto hace que caigan en pecados tan profundos que un día dejan de discernir entre lo correcto y lo falso, entre lo correcto y lo verdadero, y van a lo falso. Y viven extraviados. Es muy triste ver a personas que ya alguna vez tenían conciencia de Dios, ahora ya ni siquiera es mentado en ellos. Recuerden que Israel, cuando llegó a lo más severo del juicio, Dios determinó, y por medio de Jeremías, que Dios velaba de ellos el nombre de Jehová, ya que ellos habían decidido adorar falsos dioses, acogerse de una nación falsa a la que los había
esclavizados, en este caso en Egipto, porque querían huir de Babilonia y se iban a refugiar a Egipto. Y Dios les dice, es quitado velado el nombre de ustedes y además al hombre que ustedes temen también va a ir y va a ir a conquistar Egipto. Cosa que sucedió. Entonces, cuando una persona quiere escapar de Dios, no va a poder. Recuerden, como le dice Dios de Israel, y de esta manera te he de hacer a ti, y por cuanto así te he de hacer, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El hecho de perder la majestad de Dios, la visión de la majestad de Dios, de su santidad, y que haya ese temor en nosotros, lo hemos abandonado, pero Dios te dice, un día te vas a enfrentar a mí. Y de acuerdo a la luz recibida, tú vas a pagar por ella. Entonces, esto ¿qué propició en el pueblo de Israel y está pasando hoy en la iglesia? Que perdieron la línea divisoria entre el bien y el mal. No fue claro para ellos ya no discernieron correctamente. Entonces, como un líder espiritual que perdió esta línea divisoria podía ayudar a los demás a que logren verla. Por eso es que Dios va a juzgar de acuerdo a la luz recibida. Y mientras más luz, mayor es el juicio. Por eso es que a quienes Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de compartir la palabra, debemos de vivir en este temor de compartir la verdad, porque nadie se va a escapar de Dios si usa mal la Biblia o lo usa para su propia conveniencia. Recuerden que la palabra de Dios es el manual de Dios y esta es la que nos enseña cómo distinguir entre el bien y el mal, cómo discernir correctamente todas las cosas. Pero ¿qué pasa si tú en tu mente estás distraído en los afanes de esta vida? Naturalmente pierdes el discernimiento. La verdad es que para poder conservar este discernimiento necesitas estarte ejercitando cada día y esto es lo que tenían que hacer todos aquellos líderes de Israel en aquel entonces. Tenían que estar estudiando la palabra de Dios, tenían que estar aplicándola a sus vidas y entonces podrían enseñar a los demás. ¿Pero qué hicieron? Se olvidaron de ello y lo único que transmitieron fue lo que ellos vivieran. Falta de reverencia a Dios, falta de respeto a la potestad de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, hoy en este mundo que esto está sucediendo. La gente ha perdido el respeto de Dios. Y muchas veces porque muchos líderes de las iglesias han manifestado, proyectado un falso Jesús, y entonces el mismo mundo los menosprecia o están decepcionados. Recuerden, como hemos dicho muchas veces, que el poder de la palabra está en vivir la palabra, no en conocerla y transmitirla. Si tú no la vives y la transmites, lo vas a hacer sin poder, la gente ni siquiera va a tomar respeto. Pero si tú la vives y la transmites, entonces la gente va a saber que hablas en serio y tomará el respeto. Por eso es que los líderes de Israel, los líderes de la iglesia actual, lo que tenemos que hacer primero es ver nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que ejercitarnos para entender con claridad todos los principios bíblicos, para entender todas las enseñanzas de la palabra y ser con nuestra propia vida un ejemplo. Pero no nada más hablo de los líderes, hablo de todo creyente que ha dado un testimonio a terceras personas de la palabra de Dios. Nosotros tenemos en nuestros hogares, pues nuestra familia, nuestros hijos, hermanos, algunos nietos, y tú deberías de preguntarte, ¿qué testimonio estás dando ante ellos? ¿Estás dando un testimonio veraz? ¿Verdaderamente has transmitido la reverencia a la majestad y el poder de Dios ante ellos? ¿O has sido ligero y solo te ven como un religioso más? ¿No? Esa es tu religión la que predica. Ese es lo que vive mi pariente. Pues ahí anda en su propia onda. O sea, esto es que tú no estás dando un verdadero testimonio. El verdadero testimonio sí va a traer controversia. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué? Porque el vivir bajo los principios de Dios trae convicción a los demás, y cuando la gente, pues el primer paso es, me están atacando, me están derribando todas las falsas ideas sobre las cuales yo vivo, y la primera reacción es atacar. Y es precisamente por lo que viene la persecución. ¿Qué pasa si un creyente no tiene sus conceptos firmes ante los severos ataques? Va a ceder, y entonces la gente va a decir, ya ves, ni siquiera había una convicción. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe. Desde el momento en que tú te atreves a decirle a los demás que eres creyente, que vives bajo el poder de Dios y que te has arrepentido, etcétera, tú ya no puedes dar marcha atrás. Y si lo haces, vas a dar un falso testimonio de Dios, y esto se va a ir transmitiendo hasta por generaciones. Aunque es verdad que una persona, que no puedes obligar a las personas a que hagan el bien, porque el que realmente convence del Espíritu Santo, si tú dejas los principios claros y la dirección correcta a seguir, entonces tú darás una buena cuenta. Lo que las personas hagan con un concepto correcto, ellos darán cuenta a Dios, y allá ellos. Así como dice Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares aquí, a fin de que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú cumples tu ministerio, habrás librado tu alma. Entonces, Romanos 1, 21 y 22 dice, y hablando de los líderes eclesiásticos y de todos los que Dios encomendó su palabra que no la siguieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es la realidad de todo aquel que no sigue los lineamientos de la palabra de Dios. Pero nosotros que estamos tomando este estudio, debemos tomar conciencia, por tanto, que en cierta medida, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra, estaremos alejándonos en forma progresiva del mensaje de Dios, y estaremos alejándonos también de la majestad divina. Recuerden, si un pasaje en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, mi presencia irá contigo y te daré descanso donde quiera que vayas, habla de todos aquellos siervos que disponen en su corazón seguir el camino y ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso a donde quiera que vayas. ¿Qué más? ¿Qué mayor promesa podemos tener? Esto nos debe alentar a seguir, a ser puntuales en todo lo que Dios nos revela y nos hace entender. Quizá habrá cosas que tú no entiendas todavía en forma profunda de la palabra de Dios, pero tu obediencia y tu consagración hará que tu entendimiento de las cosas espirituales vaya siendo cada día mayor, y cosas que no entiendes ahorita las vas a entender después. De hecho, si tú te das cuenta, a lo largo de tu vida cristiana, al principio había muchas cosas y tenías muchas dudas. Ahora, a través de los años y del estudio de la palabra, ya has entendido muchas, y otras muchas te faltará entender. Pero debes tener la certeza de que Dios no es un Dios de confusión, y que Él nos hará entender su palabra tal cual es, si nosotros disponemos nuestro corazón para hacerlo. Recuerden que en 1 Corintios 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando yo ya fui grande dejé las cosas que eran de niño. Así es el crecimiento espiritual. Cuando somos bebés en Cristo, pensamos de una manera, pero en la medida que vamos siendo fieles y nos vamos consagrando y vamos madurando, vamos dejando los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice el capítulo 6 de Hebreos.
Vayamos adelante hacia la perfección, ¿no? No viviendo las primeras tradiciones del cristianismo, sino creciendo en el Señor, es lo que Él quiere. Pero ¿qué ha pasado con este mundo? El hecho de que se ha desvirtuado a tal grado la palabra es que ahora ya Dios no es el Dios al que hay que seguir, sino hay héroes de la televisión, ¿no? Héroes que ídolos, cantantes, y la gente los adora y pone en ellos su corazón, y son meramente humanos. ¿Por qué razón bien cae en esa confusión? Porque han quitado los ojos de Dios y han perdido el respeto por Dios. Entonces, el hombre común, por la falta del conocimiento de Dios, ha creado un Dios común. Ustedes pueden ver que no hay ya ninguna restricción para prácticamente hablarle de tú a Dios, y muchos hasta pueden hacer películas de personas que se hacen pasar por Dios, y lejos están de aquí al infinito de la realidad. Pero el Dios que adoran es el Dios que se les está presentando. Un Dios común, un Dios como ellos, un Dios que se equivoca, y esto es como resultado de la pérdida absoluta del conocimiento de la majestad de Dios. Por lo que la humanidad tiende en la actualidad a adorar varias cosas, y de múltiples formas así adoran, menos a Dios. Nosotros estamos atestados de conceptos en el Antiguo Testamento, como Israel, habiendo tenido toda la luz de Dios, adoraba. En el desierto, cuando Dios hace todos los milagros de las 12 plagas y destruye a los ejércitos enemigos, todavía en el Mar Rojo, las aguas caen sobre ellos. ¿Y cambiaron su actitud? No. Por eso Dios un día les tiene que reclamar: ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años, oh casa de Israel? Antes lo hiciste a los falsos dioses, Renfán, etc. Dios les reclama. Habían estado en contacto directo con Dios. Todavía cuando Dios le dicta los 10 mandamientos a Moisés, que van al monte Moriah, y Dios les habla y oyen la voz de Dios y se llenan de pavor ante su presencia, aunque nadie lo ve. Que hasta dicen: no, que Dios te diga a ti y tú dinos a nosotros y lo obedeceremos. Tampoco resultó, porque a la larga se desviaron. Y cuando muere Moisés y Josué introduce a Israel en la tierra prometida, un día tiene que decir ya cerca de su muerte: yo y mi casa seguiremos a Dios, allá ustedes. ¿Sí? Entonces vean ustedes la importancia de vivir correctamente, teniendo la perspectiva correcta de Dios. Entonces ahora pues vemos que el mundo adora a las reinas de belleza, ¿no? Los héroes, como decía, de la televisión, el Dios del dinero, el Dios del prestigio. ¿A poco no vive la humanidad por esto? Claro que sí, pero ninguno de ellos pone los ojos en la majestad del Señor. Por falsa información. Si el cristianismo actual fuera fiel, absolutamente fiel, habría muchos más convertidos. Quizá ya el mundo estaría 100% evangelizado. Una estadística que estaba viendo es que todavía falta como un 30% de evangelizar al mundo, que no han oído de Dios. Y como decíamos la otra vez, cada uno va a dar cuenta a Dios de acuerdo a la luz recibida. Y todo el mundo ha tenido testimonio a través de la creación y tiene su conciencia, y Dios los va a juzgar por eso. Pero por la falta de consagración de muchos creyentes, otros tantos pueden ser privados o están siendo privados del conocimiento de Dios. ¿No podríamos llamar esto como asesinato de alguna manera? ¿Por omisión? Claro que sí. Entonces, lo primero, y es la razón de este estudio, es que tenemos que tomar conciencia de quién es Dios. Y tenemos que empezar a verlo como realmente es. Majestuoso, eterno, santo, santo, misericordioso, clemente, que se duele del castigo, pero que no tendrá en ninguna manera
por inocente al culpable. Y muchos quizás se podrían arrepentir si conocieran esto. Por eso es que nosotros no nos podemos dormir y siempre en nuestro corazón tenemos que orar a Dios para que estemos testificando a los demás con nuestra vida, con nuestros hechos. Y cuando Dios nos abra puertas con dar testimonio del Evangelio con las personas que nos rodean. Tú no sabes si una de las personas que le hablas hoy puede ser mañana una persona que se entregue quizá a un misionero o pastores que se vuelvan pastores y formen nuevas iglesias. Tú no sabes. Y esta razón también es porque el cristiano moderno, debido a todas estas ligerezas, ha perdido el concepto de adoración junto con el concepto de majestad y por supuesto también la reverencia. Ha perdido el concepto de adoración, el concepto de la majestad de Dios y la reverencia. ¿Qué es lo que es el temor a Jehová? Ya lo sabemos. Reverencia a Dios y a su palabra. Ese es el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Y saben qué sucede con todo esto? Que la ligereza, la superficialidad, ha hecho que el ser humano pierda la capacidad de introspección. Esto es, de verse a sí mismo hacia adentro. Si una persona justifica sus pecados y todo lo que hace, ha perdido este sentido. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios cuando tú la compartes con una persona? La desenmascara, la hace ver como realmente es y el objetivo es llevarla al arrepentimiento. Por eso un día Jeremías decía, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Porque él, después de ser tan menospreciado, aborrecido por dar testimonio de la palabra de Dios, quería salir huyendo. Pero Dios había puesto en él un cargo, un fuego interno que no lo dejaba. Eso viene como resultado de ver la majestad de Dios. Si tú la estás viendo, no vas a dejar de testificar porque vas a saber el destino de lo que les espera a las personas sin Cristo y menos y más máxime si no conocen la palabra de Dios y la oportunidad de arrepentirse. Tú puedes estar en esta vida muy concentrado en tus problemas, muy concentrado en tus propios deseos y van a pasar a tu lado quizá decenas de personas y no vas a ver su necesidad espiritual. Esto es porque has perdido esa capacidad. Porque si yo veo lo pecador que soy y voy a Dios y me arrepiento, automáticamente voy a ver la necesidad de los demás. Porque como la gracia de Dios es un favor inmerecido, pues lo que es gracia, al recibir tú la misericordia de Dios, naturalmente vas a querer que otros la reciban. Dar, compartir la misericordia de Dios no te empobrece, te enriquece. Y si tú das tu tiempo y por dar tu tiempo te pierdes de oportunidades de este mundo, la verdad nunca te va a doler. ¿Por qué? Porque sabes que estás trabajando para vida eterna. Imagínate tú que todos los días de la eternidad vas a ver a cada persona que tú le hablaste de aquí, que fuiste un instrumento de Dios para hablarle de Cristo y se convirtió. Y los vas a ver cada día de la eternidad en el cielo. ¿Ustedes creen que no es una gran satisfacción o no lo va a hacer? Claro que sí. Pero si fuiste egoísta, viviste para ti mismo y eres salvo y vas a ser de aquellos que pasen, que sean salvos así como por fuego, ¿no? Como de panzazo, vas a perder los verdaderos tesoros. Por eso el Sermón del Monte, el capítulo 7, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, capítulo 6 de Mateo, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Entonces tú debes hacerte esta pregunta. ¿Dónde está realmente tu corazón? Ponte a meditar qué es lo que invade tu mente a lo largo de un día. ¿Estás orando? ¿Estás meditando en la palabra? Etcétera. ¿O estás pensando en vanidades ilusorias que no aprovechan y libran porque son vanidades, ¿verdad? Y estás dejando de ver el plan y la voluntad de Dios por concentrarte en cosas que no te van a satisfacer de esencia. Acuérdense de aquel hombre rico que tenía tantos bienes que dice, ya sé qué haré, derribaré estos graneros y construiré otros más grandes y luego diré, alma mía, regocíjate, come y bebe. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es lo que va a pasar con aquel que es rico para sí mismo y no para con Dios. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Recuerda que el lugar íntimo y secreto donde Dios puede transformar tu vida es en el santuario de Dios, en el santuario profundo de Dios, ¿sí? Donde Dios pone al descubierto tu espíritu. A eso se refiere el Salmo 23 cuando dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Recuerden, los delicados pastos es la palabra de Dios. Junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Qué es lo que te lleva al reposo? Las promesas de Dios. Los delicados pastos, la palabra. En los lugares de reposo, sus promesas. ¿Y qué viene como resultado de esto? Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. He ahí la promesa. Pero cuando tú quitas los ojos de Dios y de su majestad, entonces los problemas te abaten, se mantienen en tu mente, te cuesta trabajo depender de Dios. Cuando ahí está, ve a Dios, búscalo hasta que te dé reposo. Pero tristemente, el cristianismo de la actualidad ha ido perdiendo poco a poco su vida profunda en el espíritu. Y como decíamos al principio, en muchas iglesias ya no está presente el espíritu. Quizá al principio estuvo, pero por dejar los caminos de Dios, por haber quitado sus ojos de la majestad de Dios, ahora viven extraviados en los caminos de su propia voluntad. En lugar de depender de Dios y de sus promesas, usan técnicas humanas, usan mercadotecnia para atraer a más gente, porque ya no les importa la salvación, sino la cantidad de gente que pueda estar en sus iglesias. Muchos equivocadamente miden en la actualidad iglesias grandes con éxito en el ministerio, y esa es la mentira más grande, porque no todos pueden soportar la verdad. Muchos a lo largo de estos más de 11 años de nuestra iglesia han desfilado en nuestro grupo. Unos han ido una sola vez y no volvieron. Gracias a Dios que nosotros no buscamos cantidades, sino lo que buscamos es enseñar la verdad. Y la verdad siempre va a ser dura para las personas. Cuando te enfrenta, no toda la gente está dispuesta. Por eso es que nosotros, si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia espiritual consagrada a Dios, que esté representando a Dios en este mundo como debe ser, tenemos que vivir consagrados. En muchas escuelas multiplican las escuelas, los estudios, las escuelas dominicales, pero no hay conciencia de ese Dios eterno e invisible. Recuerden lo que dice 1 Corintios 8, 1 y 2. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
¿Acaso no recuerdas en el capítulo 13 de Corintios? Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve, etcétera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y entendiese todos los misterios y entendiese profecía de manera y tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí la próxima pregunta es, ¿realmente has apropiado el amor de Dios y vives en amor? El amor es la base de todo, recuerden. El amor cubrirá multitud de pecados, el amor cubrirá todas las faltas. Pero el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Si tú permites la injusticia, ya no estás en amor. Si tú callas cuando debes hablar, no estás en amor porque no te interesan las personas que pueden escuchar la verdad de la palabra. Muchos se acercan y tienen curiosidad. Yo recuerdo que un día estaba testificándole a una persona y 2 o 3 ahí pararon el oído a las verdades que yo estaba compartiendo a esta persona. ¿Pero qué pasó? No pasan de ser curiosos, pero si algo va en contra de lo que piensan, no, esto no es para mí. Y un día les va a decir Dios, ustedes no merecen entrar en el reino de los cielos. Eso les va a decir Dios. Entonces, la mejor comunicación que nosotros podemos tener con todas las personas que amamos y con las personas con las que tratamos es comunicar la esencia divina. Eso es lo mejor. Entonces deberías preguntarte a ti mismo, ¿qué tanto he entendido de esto? Porque si la luz que has recibido no ha cambiado tu vida, algo anda mal. Te puedes decir creyente, pero si no estás actuando, si no estás viviendo conforme a lo recibido, realmente no tienes fe. Es lo que dice Santiago, recuerden. Tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Ya sabemos que la salvación es por fe y que la salvación no es por obras. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago, el hermano del Señor aquí? Está confirmando lo que dice Pablo. Pablo habla de la fe, pero Santiago está diciendo, la verdadera fe está traducida en obras, está traducida en acción, no en el conocimiento. Por eso ahorita mencionamos este versículo de Corintios 8. Conocer y no hacer solo te envanece, ¿no? Tú tienes un alto, no hay cristiano como tú porque mucho sabes. Mira cuántos versículos de la Biblia manejas. Pero si no los vives, eres un obrero fraudulento. Eso es lo que dice Pablo, que los falsos obreros son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de luz. Y no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso estamos viendo ahora en la actualidad. Entonces, ¿qué clase de obrero eres tú? ¿Qué tanto estás consintiendo la mentira en tu vida y participando de ella? Por ejemplo, un testigo que sabe algo y no lo dice, está siendo un mentiroso, ¿a poco no es cierto? Tan solo tú puedes callar, estás viendo una situación injusta y callas, realmente estás dejando a las personas en la confusión. Un día yo estaba oyendo hablar a 2 personas de Cristo y estaban diciendo falsos conceptos. Se ve que tenían un corazón para buscar a Dios, pero tenían ignorancia. Entonces yo los dejé hablar un rato. Y cuando tuve la oportunidad les dije, miren, lo que tú estás diciendo no es correcto porque la Biblia dice esto y esto.
Por tanto, es así como Dios dice que debe ser. Y estas personas, pues, la verdad, eran humildes, me dieron las gracias por haberles informado. Pero otros te hubieran dicho, tú no te metas en mi vida, ¿qué te importa? ¿No? O sea, a veces puedes tener una respuesta favorable y a veces una no favorable. Pero si tú cumpliste, dijiste lo que tenías que decir, revelaste la verdad, no importa la respuesta de la gente. Fuiste un testigo fiel. Muchas veces nosotros también, por esto, podemos perder la pista. ¿En qué sentido la podemos perder? Porque de alguna manera en lo profundo queremos agradar a las personas. Si tú quieres agradar a las personas, vas a ser un falso testigo, porque tarde o temprano vas a tener que someterte a su pensamiento. Pero un verdadero obrero de Dios debe de vivir para agradar a Dios. Entonces, siempre que se ponga en juego tu testimonio o esto, haz las cosas como para Dios. Vive para agradar a Dios y darás siempre un testimonio correcto. Quita los ojos de Dios y de una u otra manera vas a ser intimidado y anulado en tu testimonio. Y cuando ya ocurrió algo como esto, si estás consciente de ello, si Dios te lo mostró, tienes que humillarte y decir, fallé, la verdad es esta, me equivoqué. Pero muchas veces nuestro propio orgullo nos impide reconocer una falla aún doctrinal. ¿Y qué es lo que pasa cuando fallamos y no lo reconocemos? Nuestro orgullo se pone por delante y quedamos en evidencia ante los demás. Y entonces nuestro testimonio ya no va a ser creíble. Pero si tú practicas lo que dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si tú te estás humillando ante Él, no vas a tener ningún problema en reconocer tus errores o tus fallas. La verdad es que todos nos equivocamos. ¿Quién puede decir, yo sé completamente la Biblia y no hay error en lo que yo digo? Nadie lo puede decir, porque solo Dios conoce todo el sentido correcto de su palabra. Solo Dios nos equivoca. Por tanto, si nos presentamos delante de Dios ante su majestad, sumises y humildes cada día cuando leamos la Biblia y cuando Dios nos muestre que hay pecado, nos arrepentimos y vive en nosotros ese temor reverente, exactamente eso vamos a transmitir a los demás. Nadie sabe todas las cosas. Podríamos decir, siempre hay alguien que sabe más que tú. Y si no hubiera hombre en la tierra que supiera, Dios sí. Al revelarte Dios su palabra, ahí es donde entra la reverencia a la majestad de Dios. La palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Si tú lo obedeces, tu discernimiento de todas las cosas va a crecer. Si no, vas a ceder ante las presiones de este mundo. Y vas a ser ídolos en tu mente. Porque si hay una persona, cosa o lo que sea en este mundo al que le temas más que a Dios, es un ídolo en tu vida. Entonces ahora pregúntate, ¿a quién le temes realmente? Por eso Pablo un día tuvo que decir, nosotros, hablando a cara descubierta, o todos me abandonaron cuando yo fui de testimonio, pero Dios me fortaleció. Pablo es un ejemplo, siempre dependió de Dios. Y muchos se vieron ante peligro de muerte, o los discípulos en el monte con Jesús, ¿no? En el monte de los olivos. Primero todos muy valientes, no, yo no te seguiré, Pedro, ¿no? No, prefiero morir. Pero ahí viene la prueba y todos salieron huyendo. Porque se vieron a sí mismos. En cambio, Jesús puso el ejemplo. Sabía lo que iba a enfrentar en esa prueba en Getsemaní. Pero no
se vio a sí mismo, sino que oró con reverencia ante la majestad de Dios y le dijo: Padre, si puede ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí tenemos el ejemplo del temor reverente. Eso no quiere decir que a los diferentes lugares a donde Dios nos pueda llevar, a veces van a ser agradables, pero a veces es necesario ir a lugares que no son agradables, porque ahí es donde Dios nos va a usar para dar testimonio. Y cuando lleguen a dudar de eso, acuérdense de Jesús. No, además no iba a ser un lugar agradable donde él iba a ir al infierno mismo en un sentido, ¿no? Iba a pagar, mejor dicho, nuestro infierno. No hay lugar más desagradable que ese. Entonces Jesús nos puso el ejemplo. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tuvo ese temor reverente, porque estaba ante la majestad de Dios. Sabía, aunque él había renunciado a ser Dios, como dice Filipenses 2, se había hecho hombre, sabía que Dios no se equivocaba, que Dios tenía un plan para su vida y gracias a su obediencia, ahora nosotros tenemos una esperanza de salvación y sabemos que vamos a ir al cielo con Dios. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? El Dios hecho hombre. ¿Y no dice la Biblia que nosotros somos como pequeños Cristos? Primera de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Pero te estás comportando como Cristo? ¿Estás viendo realmente la majestad de Dios? Entonces no te concentres en pensar fantasías, en añadir números, etcétera. Pero estás perdiendo el temor reverente, más bien teme esto. La obra es de Dios. Él sabe cómo la maneja y nosotros solo somos instrumentos que somos manejados por Dios. Por tanto, nunca cuestionemos a Dios. Pero lo que nos va a ayudar, y esa es la razón de este estudio, es ver siempre la reverencia de Dios, que significa Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios es amor, Dios es clemente, su misericordia va delante de él. Pero al que lo rechaza, pues allá él, ¿no? El impío morirás por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, no se trata que multipliquemos grupos, escuelas, sino más bien que tomemos conciencia del Dios invisible que se hace visible, aunque no físicamente, cuando nosotros lo reverenciamos como debe ser. Y debe ser la Biblia, nuestro libro de libros. Hay mucha literatura, ya en la actualidad hay muchos mensajes, y a veces uno como creyente dice, ay, quiero oír esto, lo otro y aquello. Y bueno, quizá esté mejor a que veas un programa de televisión que no te edifique, pero ¿quién va a poder discernir si lo que las verdades que se están diciendo son correctas o incorrectas? Solo aquel que vive en la palabra va a poder distinguir de lo verdadero y de lo falso. Y la iglesia, como Israel en su tiempo, perdió precisamente la línea entre lo verdadero y lo falso por no vivir para Dios. Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta noche y darte gracias por este estudio. Y queremos, Padre, sobre todo, tomar conciencia de tu majestad para que podamos reverenciarte todos los días de nuestra vida y que sea precisamente el tener los ojos puestos en ti, en tu grandeza, en tu poder, en tu perfección, lo que nos lleve siempre a ir por el camino de tu voluntad. No queremos ser contagiados, Padre, por la ligereza de los falsos creyentes que viven en este último tiempo, sino más bien queremos ser siervos honestos, humildes, tuyos, que seamos testigos fieles, Señor. Sabemos que tu venida está cerca,
Y queremos que tú nos hayas sirviéndote en verdad y de todo corazón. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia, Padre, y que la mantengas siempre en la llenura de tu Espíritu Santo. Que tú sigas trabajando en cada miembro de ella, primero para que sea realmente salvo y luego para que el Espíritu Santo reine en cada uno. Bendice, Señor, el lugar que nos recibe, el Hotel del Prado, y también bendícenos, Señor, de cualquier contagio. Haznos tener siempre todas las precauciones que debemos de tener. Y, Señor, manténnos unidos para adorarte como lo mereces. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.